Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión, ya la número 6 de este curso de experto en contactología. Como siempre, bueno, pues daros las gracias por estar ahí al otro lado. Poquito a poco nos vamos acercando a esa última sesión, la número 8, que recuerdo que será de casos prácticos. Os animo a que me enviéis pues aquellas dudas que os hayan podido surgir a lo largo de las 7 sesiones, casos que, bueno, pues que bien porque os han funcionado o porque no os han funcionado, no tenéis muy claro cuál ha sido el motivo. O quizás algún caso que queráis compartir, que penséis que puede ser interesante para el resto de los compañeros, bueno, pues tenéis mi email en pantalla, me lo podéis enviar y yo lo intentaré preparar para la sesión número 8, que será la última, en donde veremos casos prácticos. Yo tengo también algunos casos guardados, algunos vídeos, algo que, bueno, pues me gustaría compartir con vosotros, pero siempre creo que es bueno que todos podamos aportar nuestro granito de arena y en este caso esta es la manera en la que podéis contribuir a esta última sesión. Como siempre, tenéis a vuestra disposición el chat, podéis hacerme las consultas que queráis o las dudas que os vayan surgiendo. Lo tengo constantemente abierto, como siempre os digo, si veo que es interesante contestarlo en ese momento, lo voy a contestar y si no, bueno, pues lo dejaremos para el final. Hoy nos vamos a centrar en el protocolo de adaptación para lentes de contacto blandas y realmente esta sesión pretende ser pues un resumen de las 5 sesiones que llevamos ya, porque al final lo que llevamos haciendo durante estas 5 sesiones, todo confluye en pedir una lente de contacto y saber analizar perfectamente cómo es el comportamiento de esa lente de contacto y en caso de que no sea el correcto o el adecuado o el que nosotros esperamos, saber qué tenemos que hacer para cambiarlo. Así que nos ponemos manos a la obra, me quito la cámara y nos vemos al final. Bueno, pues como os decía, hoy nos vamos a centrar en el protocolo de adaptación de las lentes de contacto blandas. Si me permitís, voy a dedicar 2 minutos a volveros a explicar un poquito, dónde podéis encontrar toda la información y dónde podéis encontrar las grabaciones, los tests, la documentación adicional, porque me encuentro muchas veces que cuando acaban las sesiones me enviáis emails porque no encontráis muy bien la información. Entonces, ahora mismo en pantalla tenéis el código QR donde podéis descargároslo y os va a llevar a un documento. De todas formas, no os preocupéis porque vamos a ver el documento y lo que voy a hacer es que os voy a copiar en el chat el enlace, que sería este de aquí. Vamos a copiarlo y os lo pongo en el chat, ¿de acuerdo? Vale, ya lo tenéis en el chat. En este documento lo que vais a tener es, aquí tenéis una carpeta de documentos compartidos en la que vais a tener acceso a todos los documentos de todas las 8 sesiones, pero quizás sea un poquito más complicado de encontrar. Así que yo lo que os recomiendo es que bueno, pues naveguéis por las diferentes sesiones. Aquí veis que tenemos la sesión 1, la sesión 2, la sesión 3, la 4, la 5, que fue la que dimos la semana pasada, y la 6, que es la que estamos dando ahora. Y, por ejemplo, en la sesión 5 veis que tenéis, pincha aquí para acceder a los documentos compartidos en la sesión 5. ¿Por qué? Porque recordáis los que estuvisteis en la sesión 5 que vimos muchas tablas, os dije que os podíais descargar el test OSDI, el test CLQE, no sé, también las fichas de Brian Holden y de Efron en cuanto a lo que eran las patologías, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, si pincháis aquí, os va a llevar a toda esa información. Aquí tenéis la escala de Alcon, de Efron, pues el esquema de Oxford de ojo seco, la ficha de protocolo. En este documento, a ver si lo podemos abrir, aquí están pues todas estas tablas que vimos el otro día. Las tenéis todas aquí, junto con los patrones lagrimales, la deshidratación de la lente, el test de las imágenes fantasmas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que aquí lo tenéis absolutamente todo y se van a ir actualizando. Veis que aquí ya están, aparecen las grabaciones. En esta sesión del 8 de marzo, pues se van a ir actualizando también. Espero que no tengáis ninguna duda, aún así os he puesto el enlace en el chat. Cualquier cosa, por supuesto, me escribís por email sin ningún tipo de problema. Pero quería hacer este pequeño recordatorio porque, bueno, siempre me encuentro que a veces me enviáis esos emails. También aprovecho para recordaros que en los tests, vamos a entrar por ejemplo en este test de la sesión 5, vais a encontrar las preguntas
¿de acuerdo? A las que tenéis que contestar y después, una vez que hayáis contestado a las preguntas, tenéis que poner vuestro nombre, vuestros apellidos. Es importante que eh, de alguna manera tengáis en cuenta que eso que ponéis en estos test es lo que va a aparecer en los certificados. Así que cuidado con los acentos, cuidado con las mayúsculas, etcétera, etcétera, porque tal y como vosotros escribáis el nombre en estos test, es como va a aparecer en el certificado. Normalmente si lo escribís en mayúscula, yo trato de cambiároslo para que aparezca en minúscula, pero bueno, si tenéis cuidado con eso, mucho mejor porque van a aparecer entonces perfectamente los nombres escritos en los diplomas. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar con la sesión propiamente dicha. Veo que hay alguien que no ve la pantalla. ¿Podéis confirmarme a través del chat si todos veis la pantalla? ¿Es un problema puntual de Encarna? Todo ok, vale. Mira a ver Encarna si has desactivado el vídeo, que a veces sin querer desactiváis el vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, pues después de este pequeño repaso, comenzamos propiamente dicha con esta sesión y vamos a empezar con esta diapositiva. Fijaos que al final, eh, todas estas sesiones que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas confluyen en esta diapositiva. Eh, y siempre me gusta empezar con esta diapositiva de más es menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final lo que estamos tratando de hacer es recoger mucha información, ¿de acuerdo? Recoger todos los datos biométricos que podemos de nuestro paciente, una buena anamnesis. Intentamos conocer el producto y es que al final, todas estas cuestiones lo que van a conseguir es que seamos capaces de elegir la primera lente de contacto de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque una buena elección de la primera lente de contacto nos va a disminuir un montón el tiempo. No solo el nuestro, ojo, sino también el de nuestro paciente, las visitas que van a hacer nuestros pacientes. Vamos a cortar el plazo de esas adaptaciones y al final, aparte de ese tiempo que vamos a ganar tanto nosotros como nuestro paciente, se lleva nuestro paciente la sensación de qué bien me lo han hecho, qué rápido. Así que es muy importante que quizás dediquemos un poquito más de tiempo a elegir la primera lente de contacto, porque luego os aseguro que todo va a ir mucho, mucho más rápido. Una buena anamnesis, los datos biométricos del paciente, el conocimiento por parte del optometrista de los materiales que existen. Fijaos que todo esto que tenéis en esta imagen de la derecha es lo que hemos ido viendo durante estas 5 semanas. Por eso os decía que al final esta sesión es un poco pues la guinda, como si dijésemos del pastel de todo lo que llevamos viendo durante estas semanas anteriores. ¿Y cómo es un protocolo de lentes de contacto para adaptar? Bueno, pues en realidad, si os fijáis, lo primero que tenemos que hacer es una exploración inicial, una buena anamnesis, una toma de datos, salud ocular. Orden, bueno, pues depende. En este caso, por ejemplo, hay quien le gusta dedicar 5 o 10 minutos a la anamnesis como tal, preguntamos al paciente, él nos contesta. Hay quien, mientras está tomando los datos o está utilizando la lámpara de hendidura, al mismo tiempo ya está valorando esa anamnesis del paciente, pues a lo mejor mientras estamos con la lámpara de hendidura podemos observar el patrón del parpadeo. Claro, no le podemos decir a nuestro paciente parpadea porque entonces ya no va a ser real, pero si no le decimos nada, nosotros podemos observarlo. Vamos a tomar los datos. La anamnesis, muy importante, que a veces yo creo que todos somos conscientes de lo importante que es la anamnesis, pero a veces quizás la pasamos un poquito por alto porque vamos siempre muy apurados de tiempo. Una vez que ya hemos hecho esta exploración inicial, tenemos que calcular o pedir esa primera lente. Todo lo que hemos hecho al principio nos va a ayudar, como os decía, a que esta primera lente sea la ideal. Una vez que nosotros tenemos la lente de contacto y nuestro paciente la tiene, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo revisamos esa primera lente? Agudeza visual, adaptación física, algo que
vimos durante toda la sesión de la semana pasada, ¿verdad? Cómo evaluar la lente de contacto con la lámpara de hendidura, cómo apuntar los hallazgos que encontrábamos, la sobrerrefracción. Respecto al orden, bueno, pues hay quien prefiere ver primero con la lámpara de hendidura la adaptación física, luego valorar la agudeza visual, hay quien lo hace al revés, ahí ya el protocolo que vosotros tengáis. A mí particularmente me gusta quizás primero evaluar la agudeza visual porque después de la lámpara de hendidura pues a lo mejor los pacientes tienen un poquito de lágrima refleja, pero esto ya es como vosotros queráis. Esto es un protocolo tipo que vosotros podéis ir modificando de la manera que a vosotros os guste más. Si en esta tercera revisión, en esta tercer punto, que es la revisión de la primera lente, encontramos que algo no es correcto, hay que pedir una lente de cambio. También hemos visto cómo pedir esa lente de cambio, ¿verdad? En la sesión número 3 de la calculadora biométrica. Incluso vimos algunos de los casos con sobrerefracción. Y por último, ya tenemos esa lente de cambio, ¿qué tenemos que hacer? Pues revisión de la segunda lente, es decir, tendríamos que volver al punto 3. Y esto ahora mismo que tenéis en pantalla es el protocolo paso a paso que tenéis que seguir para hacer una adaptación de una lente de contacto blanda. Hemos visto muchos de los puntos que ya aparecen aquí. Si empezamos por la anamnesis, em, fijaos que cuando hablamos de la anamnesis ideal, lo que nos dicen es que tenemos que dedicar dos terceras partes de la anamnesis a escuchar. Y muchas veces lo que hacemos es bombardear de preguntas a nuestro paciente. Que está muy bien hacer preguntas, ya sabéis que tenemos preguntas abiertas, preguntas cerradas en las que queremos una respuesta de sí o no, o preguntas abiertas en las que queremos que el paciente se explaye, pero lo primero que tenéis que tener en cuenta y que tenéis que mm, tener claro es por qué viene el paciente a nuestro centro. Esa es la necesidad que nosotros tenemos siempre, siempre que pues de alguna manera solucionar a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente viene por una necesidad y no se la solucionamos, no se va a ir contento, aunque nosotros pensemos que hemos hecho la adaptación de 10. ¿Cuál es esa necesidad? Pues es que depende. Yo hay una necesidad que siempre, siempre digo en estas charlas y seguro que estaréis de acuerdo conmigo que todos os la habéis encontrado alguna vez. Quiero ponerme una lente de contacto porque mi hijo se casa. ¿Quién no ha tenido esa necesidad en su centro alguna vez? Pues esa es la necesidad de esa paciente. No es ni ver de lejos perfecto, ni ver de cerca perfecto. Su necesidad es quitarse la gafa. Otros puede ser ver de cerca, otros puede ser jugar al pádel, otros puede ser parecer más joven, quitarse la gafa, la razón que sea, pero tenemos que identificarla, porque a eso siempre hay que darle solución. Si no se la damos, el paciente nunca va a estar satisfecho. Preguntas que le podemos hacer. ¿Eres usuario de gafas? Parece una pregunta, no sé, un poco fuera de lugar, pero ¿cuántos miopes conocéis de -0,75 -1 o hipermétropes de +0,75 y +1 que tienen gafa pero no la usan? Pues eso es muy interesante saberlo. También es interesante si quieres usar lentes de contacto. Parece también una pregunta rara, pero a veces no es el usuario el que quiere usar lentes de contacto. En el caso de un niño pueden ser los padres, en el caso de un adulto a lo mejor es la pareja. Es interesante saber si el usuario quiere usar lentes de contacto y para qué las quiere usar, por supuesto, cuáles son esas necesidades visuales. Interesantísimo y yo creo que esto no dejamos nadie de preguntarlo es si eres usuario de lentes de contacto. ¿Qué material usas? El diseño, los parámetros, estás cómodo, tienes buena visión. ¿Por qué? Porque al final todo esto nos va a indicar si con lo que el paciente está cómodo podemos seguir por ahí, pero si está incómodo, pues habrá que modificar algo. Pero cuidado, y aquí hay dos preguntas que me gustaría que me dijerais si todos le preguntáis a vuestros usuarios de lentes de contacto. ¿Todos les preguntáis si cumple las reposiciones y cómo limpia las lentes de contacto? ¿O alguna o esto todavía no lo tiene incorporado en el protocolo? Algunos me decís que sí, otros me decís que no siempre. Pues fijaos que muchas veces
el que el usuario esté incómodo no tiene nada que ver con la lente de contacto. Y es que a veces el paciente pues no cumple con las reposiciones o no limpia las lentes de manera adecuada. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor el problema que tiene de inconfort con la lente, pues la culpa no es de la lente, sino que se está haciendo un mal uso de la lente de contacto. Y pensad que si el paciente hace un mal uso de la lente de contacto del sistema de mantenimiento con las que está usando, también va a hacerlo mal con la que vosotros le pongáis. Jerónimo nos dice que le molesta el líquido, que debe venir a revisión, pero que parece que vienen al dentista, efectivamente, y eso que nosotros no les solemos hacer nunca daño, pero bueno, tienen ahí también el alargar las visitas. Es interesante que esto lo tengamos en cuenta. Yo creo que siempre tenemos que ser muy insistentes en el sistema de mantenimiento de las lentes, cómo se limpian en las reposiciones, porque para nosotros es algo que de tantas veces que lo repetimos al final nos parece obvio, pero para los pacientes no lo es. Yo recuerdo que alguna vez he dicho: "No puedes dormir con las lentes de contacto", y el paciente me ha dicho: "Pero, ¿tampoco la siesta?". Pues no, es que dormir la siesta es dormir. Nos parecería obvio que si nosotros le estamos diciendo: "No puedes dormir con las lentes de contacto", no durmiera la siesta con ellas, pero es así. Cuidado también con las enfermedades y las alergias, que es algo que a lo mejor no tenían en la visita anterior. Siempre debemos preguntar por las enfermedades y las alergias y la medicación. La medicación, por ejemplo, es algo que también puede variar. La semana que viene vamos a hablar de enfermedades sistémicas, vamos a hablar de medicación que puede tener afectación en nuestro sistema visual, pero las medicaciones también pueden cambiar de una visita para otra. Entonces, siempre es algo que tenemos que preguntar. Por ejemplo, no sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado alguna vez que un paciente diabético no me lo ha dicho en la primera visita. Y dices, madre mía, ¿cómo se me ha pasado esto? Pues a veces los pacientes tienen tan interiorizado ese tipo de enfermedades que las tienen, pues a lo mejor desde hace 20 años, que para ellos entra dentro de la normalidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya nos centraremos un poquito más en la semana que viene, pero sobre todo las reposiciones, el sistema de mantenimiento de la medicación y las alergias siempre hay que tenerlas en cuenta. Por supuesto, el estilo de vida, las necesidades visuales. Hablábamos también la semana pasada que tuviéramos siempre en cuenta algún test respecto de ojo seco y es que supongo que estaréis conmigo en que hasta hace unos años los problemas de ojo seco nos los encontrábamos en los pacientes présbitas, pero es que ahora mismo hay niños con control de miopía que tienen problemas de ojo seco, tienen problemas de un déficit lagrimal. Entonces, ya sabéis, y lo vimos la semana pasada, que pacientes que tengan signos, pero no síntomas, cuando nosotros le pongamos la lente de contacto pueden aparecer esos síntomas. Así que no dejéis de hacer este tipo de test, que además ahora es muy fácil incluso mandárselos por WhatsApp y que los vayan complementando antes de que vengan a la visita y vosotros ya lo tenéis. Así que con todo esto, bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que nos ha dicho el paciente, junto con la información que nosotros hemos ido ahí extrayendo, que a veces tenemos que hacer un poco de sacacorchos, es verdad. Y lo que hemos analizado, bueno, pues con todo esto, lo que vamos a hacer es dar la solución a las necesidades del paciente. A la primera solución que hay que dar, por la que ha venido el paciente, pero estoy seguro que después de esta anamnesis vosotros vais a encontrar, a lo mejor ya no lo vemos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos que de alguna manera eh, analizar el paciente. ¿De acuerdo? Mm, lo ideal, como me habéis puesto todos en el chat, entre 24 y 48 horas sin la lente de contacto, pero habrá veces que no podremos hacerlo y tendremos que eh, tenerlo en cuenta. ¿Cuánto tiempo recomiendo sin la lente de contacto? Pues como han dicho los compañeros, entre 24 y 48 horas. Pero como os digo, a veces no es posible. Bueno, exploración inicial. ¿De acuerdo? Vos me dices que 24 horas. Perfecto. A ver,
Tenéis que tener en cuenta que no todas las lentes tienen el mismo comportamiento, no es lo mismo una lente permeable que una lente blanda, em, pero cuidado con las lentes blandas, que con las lentes blandas también podemos tener moldeo. Y ya precisamente por esa situación, en la sesión de la topografía os puse un caso de moldeo corneal para que pudierais identificar muy bien cuándo existe ese moldeo. Así que dentro de los protocolos, pues siempre tendremos que tener en cuenta las características que tiene cada uno de nuestros pacientes. Vamos con la exploración inicial. Biomicroscopía. No me voy a detener. Ya tuvimos una sesión entera la semana pasada, pero recordad la salud general de los ojos de nuestro paciente, realizar siempre 3 veces antes de sentar la lente de contacto, durante el uso de la lente y después de retirarla, los párpados, la lágrima, la calidad, la cantidad, los patrones lagrimales, el TSOSD, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Después, bueno, pues después de esa bimicroscopía, una refracción actualizada. Y lo pongo así, refracción actualizada, porque a veces me encuentro que me mandáis graduaciones que a lo mejor tienen 6 meses o un año. Y es mejor utilizar una refracción actualizada. Sobre todo si estamos hablando de pacientes présbitas. En pacientes présbitas hay una ley casi no escrita que todos tenemos que seguir, que es máximo positivo en lejos, mínima adición. Y a lo mejor la refracción que utilizamos para lente de contacto multifocal y para gafa puede ser que no sea la misma. Así que cuidado con estas refracciones, siempre intentar una refracción actualizada. Diámetro corneal. Lo vimos también la semana pasada, pero recordad, aquellos que tenéis topógrafo, no os fiéis de este dato que aparece aquí. Todos los topógrafos, o prácticamente todos, tienen la posibilidad de, con el caliper, medir este diámetro. Yo siempre os recomiendo que lo midáis en oblicuo, porque ya sabéis que entre el horizontal y el vertical hay una diferencia, y siempre desde donde, entre comillas, se empieza a perder el color, pero no hasta el blanco del todo. Aquellos que no tengáis topógrafo, bueno, pues ya sabéis, con la regla. Lo vimos la semana pasada, además os decía, si utilizáis la lámpara de hendidura podéis poner una regla transparente. Queratometría, topografía, ya sabéis, si tenemos el topógrafo podemos utilizar también el valor de la excentricidad, lo vimos en la sesión 4, y el diámetro de la pupila. Si tenemos pupilómetro, estupendo. Si no tenemos pupilómetro, bueno, pues podemos medir el diámetro de la pupila del paciente en condiciones habituales o podemos medirlo, esa pupila lo reactiva que es. Es decir, qué sucede con una pupila con baja iluminación o con alta iluminación, porque muchas veces los problemas no es tanto el tamaño de la pupila, sino esa diferencia de tamaño que varía con las diferentes condiciones de iluminación. Si tenemos un paciente que con mucha iluminación tiene una pupila muy pequeña y cuando disminuye esa cantidad de luz la pupila es mucho más grande, seguramente nos dé más dolores de cabeza a la hora de adaptar, por ejemplo, una multifocal. No es el caso de esta sesión hablar de multifocales. Ya sabéis que tenemos un curso de 8 sesiones, que me consta que alguno de los que estáis también lo habéis hecho, hablando de las adaptaciones de los pacientes présbitas, pero sí que os quería poner aquí un pequeño recordatorio de las diferentes zonas ópticas que tienen las lentes de contacto de Markenov. Si hablamos de Blue Gene y de Saphir, son lentes que no tienen diseño de miosis senil. ¿Eso qué implica? Pues que las adiciones de 1 y de 4 tienen las mismas zonas ópticas. Y es una lente de contacto que, si os fijáis, tanto en el diseño CD como en el diseño CN, tienen una zona intermedia muy grande, con lo cual van a ser lentes perfectas para aquellos pacientes usuarios de ordenador. Y es que recordad que el usuario de ordenador no está trabajando en una visión cercana, es una intermedia, ¿de acuerdo? Luego tendríamos la Yenta 59, que es una lente muy balanceada en todas sus zonas ópticas. Aquí veis que está perfectamente tanto en lejos como en intermedia como en cerca, y es una lente que tiene un leve diseño de miosis senil. ¿Eso qué quiere decir? Que la adición 1 y la adición 4 pues tienen una pequeña diferencia. Ya sabéis que cuando los pacientes tienen más edad, los diámetros de la pupila disminuyen, con lo cual, si comparamos eso con las adiciones, podemos de alguna manera hacer un paralelismo entre que adiciones más pequeñas son pacientes más jóvenes y adiciones más altas son pacientes de más edad con pupila más pequeña.
Así que la Gentle 59 es una lente muy balanceada en todas las distancias. Nos quedaría Gentle 80. Gentle 80 es una lente que tiene un diseño de miosis-senil más acusado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una diferencia entre las adiciones 1 y las adiciones 4 en cuanto a lo que es las zonas ópticas. ¿Dónde va a ser crítico? Pues evidentemente en la zona intermedia. Veis que Gentle 80 es una lente que tiene una zona intermedia más escasa. Y para que no se os olvide nunca, lo podéis comparar con un progresivo de pasillo estrecho. En un progresivo oftálmico de pasillo estrecho, ¿qué modificáis? ¿Qué se ve comprometido? Pues la zona intermedia. Algo parecido a lo que nos pasa con esta lente de zonas ópticas tan ajustadas en pupilas muy pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente para que lo tuvierais en mente, aquí os he puesto las zonas ópticas. Mm, Dominancias oculares. ¿Qué dominancias tomáis? Venga, contestadme a través del chat. ¿Qué dominancias oculares soléis tomar? La sensorial, la direccional, motora y sensorial, me dice Juan. Bueno, entiendo, Juan, cuando me dices motora es la direccional, porque la motora realmente es el PPC, es aquella que realizamos con el puntero hasta la punta de la nariz y donde se ve doble, esa es la motora. Entiendo que cuando me habláis de motora es la direccional. Bueno, Jerónimo hace las 3, muy bien. Bueno, aprovecho para saludar a Jerónimo, que siempre está por ahí. Vale, lejos ambas, cerca sensorial. Perfecto. Vale, pues efectivamente, dominancia sensorial, ya sabéis que todas las dominancias se hacen binoculares y la dominancia sensorial es la que podríamos denominar de alguna manera de apuntar. ¿De acuerdo? Ya sabéis que podemos hacer, pues enrollar un folio, decirle al paciente que mire a través de ese folio un optotipo, que haga un triángulo con las dos manos y que meta el optotipo dentro de ese triángulo. Las pruebas ya las conocéis todas, pero es interesante que hagamos tanto la direccional como la sensorial. La sensorial, yo sé que todos hacéis la sensorial en lejos, pero la sensorial en cerca es algo que a veces no lo hacéis. ¿Es imprescindible? No, ni mucho menos, pero que hemos dicho al principio de esta sesión que cuanta más información tengamos, mejor vamos a elegir la lente de contacto y de eso se trata. Así que la sensorial de lejos, ya la conocéis. Prescripción que nos dé la máxima agudeza visual, ponemos un test que nuestro paciente lo vea aunque le cueste un poquito y de manera binocular ponemos una lente de +1,50 o de +2. En el ojo que más le moleste esa lente es el dominante sensorial en lejos. ¿Cómo lo hacemos en cerca? Pues exactamente igual, pero poniendo el test de cerca, la mejor prescripción en cerca, con lo cual habrá que ponerle la adición, y en este caso utilizamos una lente de -1,50 o de -2, y en el ojo que binocularmente más le moleste esa lente es el dominante sensorial en cerca. ¿De acuerdo? Estas son las dominancias que hay. Eh, Saber la dominancia nos va a ayudar a elegir mucho mejor los diseños de las lentes de contacto multifocales. Es interesante tener cuanta más información para elegir correctamente cuál es el mejor diseño para nuestro paciente. Visión binocular o estereopsis. Yo siempre os recomiendo que hagáis algún test de visión binocular estereopsis. Sé que lo ideal es que hiciéramos un examen completo, no en todos los centros se puede hacer ese tipo de examen, pero siempre tendremos que hacer algún pequeño test de visión binocular estereopsis para saber cómo está esa binocularidad en mi paciente y sobre todo estereopsis nos puede ayudar mucho en los pacientes presbitas. Ya sabéis que con las lentes de contacto multifocales diseños CD y CN se puede perder esa binocularidad y donde vais a ver reflejado esa pérdida es pues a lo mejor en una pérdida de estereopsis, con lo cual comparar la estereopsis con gafas y con lente de contacto nos puede ayudar a entender qué le está pasando al paciente. Podemos hacer, no sé, si queréis a través del chat comentar qué test usáis vosotros para evaluar de una manera rápida la visión binocular. Yo creo que pues, podríamos utilizar el cover test. Una prueba que a mí me gusta mucho son los flippers, tanto monoculares como binoculares, porque de una manera muy rápida pues, estoy evaluando tanto vergencias como acomodación.
No sé, ya os digo que si alguno tiene, algún test que diga: "Yo este siempre le hago", y lo quiere compartir, tenéis el chat para poder hacerlo. Y luego, evidentemente, cualquier tipo de prueba que consideremos oportuno. ¿Aquí qué va a pasar? Pues que depende mucho de la paratología que tengamos en nuestro centro, vamos a poder hacer más o menos pruebas. Y también es cierto que no tenemos que, no sé, no tenemos que hacer todas las pruebas al mismo a todos los pacientes, porque algunos necesitarán más pruebas que otros. Por cierto, una pregunta que os voy a hacer. ¿Todos explicáis a vuestros pacientes para qué es cada prueba que le estáis haciendo? Jerónimo nos dice que está incorporando sensibilidad al contraste. Es algo muy interesante, sobre todo en pacientes présbitas. Vale, algunos me decís que sí, otros me decís, Juan me dice que no suele explicarlo, que según el paciente, me dice Mónica. Bueno, yo os recomiendo que expliquéis lo que estáis haciendo. No quiero decir que le tengáis que explicar el fundamento físico del test que le estáis haciendo, pero sí explicárselo. ¿Por qué? Porque por un lado, van a valorar mucho más vuestro trabajo. Otras veces, como dice Juan, dice, solo me dicen si nunca se la han hecho. Bueno, pero a lo mejor tú la haces mejor o le explicas más cosas que le han explicado en otro sitio. Es muy importante, por ejemplo, que cuando hagáis una topografía le digáis al paciente, no te preocupes, no te va a doler, no te voy a tocar el ojo, pero es muy importante que estés quieto. Lo que voy a valorar con esta prueba es, pues, la forma que tiene tu córnea, eh, una graduación que luego vamos a tener que comprobar, pero es muy importante que ellos valoren lo que le estáis haciendo y que se sientan seguros. Si vosotros les ponéis, le decís, pon la barbilla aquí y aquí la frente y no le explicáis qué vais a hacer, el paciente va a estar incómodo, sobre todo si no se lo han hecho antes, como decía Juan. Va a estar inquieto y va a colaborar mucho menos. ¿De acuerdo? Entonces, pensad que muchos de los pacientes que van eh, tienen un problema. Y tenemos que explicarles que entendemos su problema y que vamos a hacer todo lo posible para solucionarlo. Van a valorar más nuestra profesión. Vamos a generar una confianza muy importante. Vamos a fidelizar, vamos a crear un vínculo. Le damos pie a que haga preguntas y que, aunque miren Internet, que sabemos que todos van a mirar en Internet, cuando hay algo en Internet que no les cuadre, nos lo pregunten. ¿De acuerdo? Entonces, yo os recomiendo que siempre expliquéis las pruebas que vais a hacer porque es una manera también de que el paciente valore todo lo que estamos midiendo. Siempre me nos dice Walter, bueno, Walter, creo que estás por allí en algún otro sitio un poquito más lejos que el resto, bienvenido. Siempre les explico, pero pasa que el paciente que está esperando se molesta por esperar y se le pasa el ojo cuando le toca el turno. Bueno, sí, pero a todos nos gusta que nos traten bien. Ahí está un poquito, pues lo que yo os decía antes, que a veces siempre vamos un poco apurados de tiempo, pero aquí lo que te recomiendo, Walter, es que ese tiempo que está esperando, tú lo utilices para que ellos rellenen cosas, que te hagan el tesosdi, que te escriban en la anamnesis, por ejemplo, por qué vienen al centro, de tal manera que, que puedes de alguna manera entretenerles. ¿De acuerdo? También es cierto que tenemos que ver cómo es el paciente, no a todos los pacientes le vamos a explicar lo mismo, pero sí que vean por qué estamos haciendo esas pruebas y por qué las estamos haciendo. Bueno, continuamos. Tenemos todas las pruebas, anamnesis perfecta, hemos preguntado todo, etcétera, etcétera. Pedimos la primera lente. Recordad, ¿en qué es en lo primero que tenemos que pensar? No es en el diámetro, no es el radio, no es en la reposición, es el material. El material, ¿de acuerdo? Es el primer parámetro que tenemos que elegir si en la anamnesis o en las pruebas hemos visto que es un problema para mi paciente. Después, a partir de ahí, ya sabéis qué parámetros necesito para poder fabricar la lente de contacto. Refracción en gafa, queratometría o topografía y recordad siempre potencia y eje y el diámetro.
Que con el diámetro que vamos a medir, pues vamos a hacer el diámetro de la lente de contacto y recordáis en la tercera sesión que hablamos de la calculadora biométrica cómo la elección del diámetro influía directamente en la elección del radio. Así que con todos esos datos elegimos la mejor lente para mi paciente. Una vez que hemos elegido esta lente, ¿qué tenemos que hacer con ella? Pues lo primero que vamos a hacer es evaluar la adaptación física. Lente estable, movimiento correcto, diámetro de la lente correcto, todo esto os suena, ¿verdad? Vimos cómo evaluar y cómo apuntar todo esto en la sesión anterior. Por eso os decía que esta sesión es como el resumen de por qué han sido importantes las 5 sesiones anteriores. Os pongo aquí esto porque ya lo puse en la semana anterior, creo que fue, pero me gusta recordarlo. Hay ciertos puntos en los que vamos a ver que la adaptación física no es correcta, aunque nos lo pueda parecer con la lámpara de hendidura. ¿Recordáis? Era cuando teníamos una agudeza mala con la lente de contacto y no mejoraba con sobrerrefracción, la lente giraba más de 30 grados, la sobrerrefracción del cilindro es de más de la mitad de la refracción. Estos dos últimos puntos, recordad, siempre que no estemos ante córneas irregulares, astigmatismos internos, ejes de queratometría que no coinciden con refracción, ya sabéis, lo vimos. Luego teníamos también aquello de que el cliente ve mejor después de parpadear, que podríamos pensar que era una lente cerrada, o que el cliente ve peor después de parpadear, que podríamos pensar que es una lente plana. Si sucede algo de esto, tenemos que pedir una lente nueva. Esta adaptación física no es correcta. Y podemos valorar muy pocas cosas, porque una sobrerrefracción o un giro en una lente que vamos a tener que cambiar parámetros, al final no va a comportarse igual. Vamos a dar por hecho que la adaptación física es buena, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que evaluar? Perdón, ¿qué tenemos que valorar a continuación? Pues vamos a valorar la agudeza visual. Antes de pasar a valorar la agudeza visual, os voy a poner estas imágenes porque es algo que siempre me gusta poner. Lo iba a haber dejado para la última sesión, pero bueno, creo que mm, es interesante que lo pongamos aquí en la revisión de la primera lente y yo creo que algunos de vosotros esta imagen ya la conocéis. Y es que quiero que me digáis cuántas veces encontráis lentes adaptadas como esta imagen que tenéis aquí. Este es un estudio que nos dice que el, bueno, pues voy a ir para atrás para que lo veáis bien. Nos dice que el 23% de los pacientes que habían evaluado o habían medido el diámetro de iris visible, el 23% no estaban en una media de 14 o 14,50 de lente de contacto, sino que había un porcentaje que era más pequeño de lo normal y había un porcentaje que era mayor de lo normal. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que hay al menos uno de cada 4 pacientes que, perdón, me voy quedando sin voz, que no debe usar una lente de contacto de 14 o 14,50. ¿Qué, su- ¿Qué sucede cuando tenemos un paciente con un diámetro corneal pequeño y le ponemos una lente así? Bueno, pues lo que sucede es que es un paciente que de primeras no va a estar incómodo, pero sí que va a estar incómodo con horas de uso. Hay un movimiento malo, hay un mal intercambio lagrimal, la lente se puede descentrar, la lente se puede deshidratar, al final del día la calidad visual disminuye. Y este es el típico paciente que nos dice pues que cuando lleva las lentes 6 o 7 horas, el ojo se le pone rojo. Y a continuación dice, pero bueno, eso es normal. ¿Os habéis encontrado pacientes que normalicen el que el ojo se les ponga rojo con las lentes de contacto? Sí, me estáis diciendo a través del chat. Bastantes, ¿verdad? Pues no tendrían por qué normalizarlo. ¿Qué sucede? Que hay muchos pacientes que llevan estas adaptaciones que veis en pantalla. Y esto, por un mal intercambio lagrimal, una lente deshidratada, etcétera, etcétera, puede dar lugar.
a un ojo rojo con horas de porte. Claro, luego pues estos son los típicos pacientes que al final desechan el uso de lentes de contacto, cada vez van poniéndolas menos y al final llega un momento en que dicen no las puedo llegar. Y no es un problema de la lente de contacto en sí, es un problema de que la lente no está adaptada correctamente. ¿Habrá situaciones en las que el ojo rojo aparezca? Pues por supuesto que sí, pero no de una manera normalizada. Si, yo qué sé, te pasas muchas horas delante del ordenador, pues a lo mejor si tienes una frecuencia de parpadeo escasa y ya de por sí con el monitor disminuye más, pues a lo mejor habrá que echar una lágrima artificial. Pero no debemos normalizar que los pacientes tengan el ojo rojo. Luego también nos encontramos en el lado contrario, este tipo de adaptaciones. ¿Os encontráis esto tan a menudo como lo anterior? Yo he de deciros que de la foto de la izquierda me encuentro bastantes. De la foto de la derecha me encuentro muy pocas. Pero es evidente por qué, porque aquí al paciente según se pone la lente le molesta. Si es que ya le está rozando aquí el limbo. ¿Qué sucede? Pues que si le molesta no se la va a llevar. Con lo cual, esto nos lo podemos encontrar a veces, pero no suele ser lo habitual. ¿Por qué? Porque el paciente está incómodo desde el principio. Por supuesto, poca cobertura, problemas visuales desde el principio relacionados con la inestabilidad, con el centrado. Entonces, lo que en la parte de la izquierda pasa con las horas, en la de la derecha pasa inmediatamente. Bueno, dicho esto, continuamos con nuestro protocolo. Vamos a ver. Bueno, pues ya hemos visto que la adaptación física es buena. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues evaluar la agudeza visual. Vamos a evaluar la agudeza visual que tiene nuestro paciente. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Bueno, pues recordad siempre que tenemos que apuntar la agudeza visual que tiene nuestro paciente con la lente de contacto monocular y binocular. Recordáis que hablábamos la semana pasada y la anterior de la importancia de tener tres agudezas visuales, que es la agudeza visual con la gafa, la agudeza visual con la lente de contacto y la agudeza visual con la sobrerefracción sobre la lente de contacto, porque tenemos que comparar esas tres agudezas visuales. Si esta agudeza visual es la adecuada, es correcta, pues se acabó la adaptación. Aquí ya hemos acabado nuestro trabajo. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues que a veces estas agudezas visuales no son adecuadas. ¿Qué tenemos entonces que valorar? Pues por un lado, recordad la posición de la marca. Lo vimos la semana pasada, cómo evaluar el giro con la lámpara de hendidura, nada de hacerlo a ojo, podemos medirlo perfectamente, hacer una sobrerefracción subjetiva con la lente de contacto. ¿Cómo hago esa sobrerefracción subjetiva? Pues como si el paciente no llevara lente. Le gradúo y apuntar siempre esas agudezas visuales con la sobrerefracción. ¿Cómo valoramos esa cantidad de giro? Bueno, pues recordáis, ¿verdad? Regla Dries, cilindros cruzados, nipe. Lo ideal siempre hacer ambas. A la hora de apuntarlo, lo vimos la semana pasada, a la derecha, a la izquierda, nasal, temporal, como vosotros queráis, pero lo interesante aquí con esta sobrerefracción es, por un lado, que nos tenemos que asegurar que la lente es estable, que la adaptación física es óptima, ver los grados con la lámpara de hendidura y luego comprobar la sobrerefracción. Me da igual con cilindros cruzados que con el nipe. Os pongo una diapositiva a modo de recordatorio, no me voy a detener en ella, pero recordad que es la manera de medir exactamente el giro de la lente de contacto. También os he puesto en esta sesión un recordatorio de lo que es la prueba del NIPE para que veáis dónde la vamos a ir utilizando y por qué es importante hacer este tipo de pruebas, tanto el NIPE como la sobrerefracción. Recordáis que en el NIPE teníamos esa regla mnemotécnica negativo interior en el que poníamos una lente
con el mismo cilindro y el mismo signo y el mismo eje que el paciente lleva en la lente de contacto por la cara interna de la gafa de pruebas. Por la parte de delante donde se puede girar poníamos un cilindro del mismo valor pero con el signo positivo y ese era el que nuestro paciente iba a girar. A partir de ahí, ya sabéis, nos daban unos valores, un giro en el que nuestro paciente paraba esa lente de cilindro positivo. Vimos con la sobrerrefracción cómo podíamos hacerlo, pero aún así, como siempre os digo, no os compliquéis la vida, hablar con mis compañeros de Customer Care, les decís, mira, el NIPE lo tengo a 30 grados y ellos lo van a saber. Poco a poco y según vayáis cogiendo práctica, pues vosotros mismos vais a poder ir calculándolo, ¿de acuerdo? Simplemente os he puesto estas dos pruebas que ya vimos la semana pasada para que tengáis un poquito, de alguna manera, un, una visualización global de por qué hemos ido haciendo esas sesiones. ¿Cómo vamos a pedir una lente de cambio? Yo siempre me gusta que apuntéis con cuántas horas habéis hecho esa evaluación. Estas tablas también os las vais a poder descargar, esta y las siguientes, las he puesto por si las queréis incluir en vuestro protocolo. Y al final es evaluar lo mismo que estuvimos viendo en la semana anterior con la lámpara de hendidura, el diámetro, el centrado, el movimiento, el push-up, el material. Esta adaptación física es el motivo por el que hago el cambio de la lente. Pues si es el motivo, algo de esto que hay en pantalla debe ser inadecuado. Podemos encontrar una adaptación física correcta, entonces el motivo del cambio no es la adaptación física, será la agudeza visual. ¿Qué tengo que hacer yo con esta agudeza visual? Pues agudeza visual con la lente de contacto monocular y binocular, evaluar el giro, posición de la marca y la cantidad del giro, hacer esa sobrerrefracción y apuntar la agudeza visual con esa sobrerrefracción. Con todos estos datos se puede hacer el cambio perfecto de una lente de contacto y os aseguro que si lo hacéis bien, prácticamente vais a tener la adaptación finalizada. Nos quedaría, y esta diapositiva también la vimos la semana pasada, las sensaciones del paciente. A la hora de pedir el cambio, valorar las sensaciones del paciente, porque a lo mejor pues tiene una mala manipulación con ese material y decís, bueno, pues voy a ver si encuentro otro que tenga un módulo de elasticidad mayor y este es más cómodo. O resulta que la agudeza visual es buena, pero la inestabilidad es muy mala. Recordáis que os decía, bueno, pues a lo mejor la agudeza visual es muy buena cuando la lente está en su sitio, pero el paciente dice, es que cuando se me queda en el sitio ve fenomenal, pero es que se me mueve. Y recordad siempre que si es un paciente présbita, tenemos que evaluar igual que en lejos en visión próxima. Hemos hecho la anamnesis, hemos tomado los datos iniciales, hemos calculado la lente, hemos analizado la lente, hemos visto cómo tenemos que hacer los cambios. ¿Y qué hacemos cuando nos llega la lente? Bueno, pues cuando nos llega esa lente de cambio, lo único que tenemos que hacer es volver a nuestro punto número 2. Evaluar adaptación física, evaluar agudeza visual, evaluar sobre refracción, evaluar el giro de la lente. Veis que al final de lo que se trata es de hacer una muy buena toma de datos de salud visual para poder elegir perfectamente esa lente, analizar la lente y si tenemos que hacer algún cambio, hacerlo y volver a analizar el comportamiento de la lente. También a modo de resumen, os he puesto en esta pantalla que hay a continuación todas las lentes individualizadas que tiene Markenovi para que podáis de alguna manera comparar el material, los diámetros, los radios, la potencia que tienen las diferentes lentes con los astigmatismos, los ejes, las adiciones, el tipo de filtros y dos características que son bastante importantes, ya lo hemos visto en la primera de las sesiones, como son el módulo de elasticidad y el coeficiente de fricción. Y también recordaos que todas nuestras lentes se fabrican bajo pedido. Cualquier graduación, entre 2 y 5 días laborables lo vais a tener en vuestro centro. Me da lo mismo que me pidáis una miopía de -2 que un astigmatismo de -8. Y si en algún momento tenéis alguna graduación que no entra dentro de los parámetros que tenéis en las fichas, llamadnos y preguntar, porque hemos hecho
mayores graduaciones de las que aparecen para casos puntuales, así que también se puede valorar. Bueno, y me queda una última diapositiva y esta última diapositiva realmente viene a resumir todas las sesiones que llevamos hasta ahora. Esta diapositiva yo creo que es la clave de por qué llevamos 6 días, contando el de hoy, eh, hablando de todas las pruebas y todo lo que tenemos que tener en cuenta de las lentes de contacto. Una exploración inicial. Anamnesis. Dentro de la anamnesis, las necesidades del paciente, si es o no usuario de lente de contacto. Aquí podríamos incluso pues, hablar de, dentro de esa anamnesis podríamos haber puesto lo de la medicación. Creo que para las siguientes sesiones voy a incluir aquí la medicación. Salud ocular, el TESOSDI, la lámpara de hendidura y los datos. Diámetro de iris visible, keratometría o topografía, refracción en gafa. Este es el punto 1, exploración inicial. Una vez que tenemos esto perfectamente hecho, vamos a elegir la lente de contacto. ¿Cómo vamos a elegir esa lente de contacto? Pues recordáis, material, toda una sesión, la número 1, dedicada a los materiales de las lentes de contacto. La elección del diámetro y del radio, pues con ese cálculo de ságitas que vimos en la sesión número 3. La potencia, recordad, hay que aplicar distometría en los dos meridianos. Una vez que ya tenemos esta lente de contacto, vamos a revisarla. ¿Cómo tengo que revisar esa lente de contacto? Adaptación física, diámetro, centrado, movimiento, push-up, material. ¿Que la adaptación física es correcta? Agudezas visuales. Monocular, binocular. Si estamos ante una lente tórica, posición de la marca, cantidad del giro estimado, sobrerefracción. Tanto recordad, monocular como binocular, apuntando las agudezas visuales. Y en esta revisión, las sensaciones del paciente. ¿Cuál sería nuestro cuarto paso? Bueno, pues si hay algún problema en esta revisión de la lente de contacto, ya bien sea por adaptación física o ya bien sea porque las agudezas visuales no son las correctas, deberemos pedir una lente de cambio. Ese es nuestro punto número 4. ¿Cuál es el punto número 5? Pues cuando nos llegue esa lente de cambio, realizar la revisión de esa segunda lente. Como veis ahora mismo en pantalla, tenéis un resumen de las 6 sesiones que hemos dado hasta ahora y es que todo lo que hemos ido viendo nos ha llevado a este punto. Al final, mm, todos los datos que estamos tomando, todas las preguntas que estamos haciendo a nuestros pacientes, no es otra cosa que todo está encaminado para elegir la mejor lente del paciente y saber analizar correctamente esa lente, saber pues discernir el motivo por el que no le funciona y una vez que vemos cuál es el motivo, saber dar solución y realizar los cambios correctos. Yo con esto he terminado la sesión de hoy. Creo que tengo alguna pregunta que me he dejado sin contestar. Voy a ir viéndola. Amparo me dice que no ha podido ver la sesión 5 de la semana pasada. ¿Cómo puedo verla? Amparo, te voy a poner en el chat el acceso a todas las sesiones que hay grabadas hasta ahora. ¿De acuerdo? En este chat en este link que te he puesto, que te acabo de poner en el chat, puedes ver todas las sesiones grabadas desde la 1 hasta la 5. Vamos a ver qué más preguntas tengo por aquí, que creo que alguna. Si la adaptación física ya no la vemos bien, ¿debemos parar ahí o seguimos viendo giro y agudeza visual? A ver, si la adaptación física no es buena, el problema que vas a tener es que la lente puede girar, estar posicionada en un sitio que no es el correcto, pero que cuando tú modifiques ese diámetro o ese radio, la lente se te pueda posicionar en otro sitio. Entonces, si quieres valorar agudezas visuales o quieres valorar el giro simplemente por tenerlo en cuenta,
pero realmente no vas a poder hacer ningún cambio basado ni en el giro ni en las agudezas visuales. Lo tendrías que hacer basado en esa mala adaptación física y el motivo por el que tengas esa mala adaptación física. Lo digo porque estoy adaptando una endoptórica multifocal con astigmatismo oblicuo que le queda un poco descentrada hacia arriba y tiene un poco de giro. Y cuando le hago NIPE mejora mucho la agudeza visual, pero no sé si le corrijo el centrado, mejoraría el giro de la lente o no. Vale. Em, ¿Recordáis que en la sesión, yo creo que fue en la anterior, os ponía alguna adaptación en la que os decía, a veces las lentes ligeramente descentradas no podemos modificarlas? Bien porque tengamos un párpado muy tenso, bien porque tengamos una diferencia entre la esclera nasal y la temporal, por la propia fisiología que tenga el paciente. Ahí lo que tienes que valorar es, ¿ese descentramiento eh, es incómodo para el paciente o tiene una buena cobertura? Otra de las cosas que puedes hacer es, si tienes topógrafo, que no sé si tienes el topógrafo, puedes hacer una topografía encima de la lente para ver si el centrado de la lente es correcto, porque a lo mejor esa sobrerefracción no es tal, sino que viene dada por el descentramiento de la lente. Si el descentramiento de la lente no lo puedes evitar, yo pues evaluaría el giro y vería a ver si girando la lente mejora esa agudeza visual. Por lo que te digo, a veces esos pequeños descentramientos no los vamos a poder subsanar. Otra cosa es que ese descentramiento no sea susceptible de quedarse así y entonces, bueno, pues tendríamos que valorarlo. Aquí también tienes que evaluar si ese descentramiento viene dado porque tengas astigmatismo interno, porque me dices que es un astigmatismo oblicuo, a lo mejor tenemos cierta cantidad de astigmatismo interno, a lo mejor también el astigmatismo ese astigmatismo oblicuo no coincide el eje corneal con el eje de la refracción y todo eso puede hacer que la lente esté un poquito descentrada. ¿Vale? Entonces, yo creo que aquí lo que podrías valorar, Mari Carmen, es, por un lado, si ese descentramiento puedes trabajar con él, hacerle una topografía encima de la lente para mejorar, para valorar si tienes ese centrado correcto. Y en caso de que todo eso lo des por bueno, prueba hacer esa sobrerefracción. Recuerda de todas formas que cuando la lente está girada y tú haces una sobrerefracción, se va a quedar, se va a quedar o debería quedarse posicionada más o menos en el mismo sitio. No sé, Mari Carmen, si te he contestado a la pregunta, pero yo creo que eso es lo que yo haría con este tipo de paciente. Pilar, hola Mar, voy siempre conduciendo. ¿Las grabaciones hasta cuándo las tenemos disponibles? Bueno, pues en principio vamos a dejar disponibles por lo menos, yo creo que, no os quiero decir un plazo, pero 3, 4 meses yo creo que tranquilamente las vais a tener disponibles, ¿de acuerdo? Recordad, no obstante, que para que os lleguen las acreditaciones de todas las sesiones tenéis que hacer el test y para que os llegue el diploma final de todas las horas, de estas 8 horas y medias, tenéis que haber cumplimentado todos los tests. Vale, vale, me dice Mari Carmen que sí, que consulta solucionada. Vamos a ver si tengo alguna más. Vale, córneas grandes. Vale. Bueno, pues yo creo que no me he dejado ninguna pregunta. Si hay alguna pregunta que no os haya contestado y me la queréis repetir, a ver. Vale, aquí está, nada. Vale, gracias Laura por lo del curso de multifocales, ¿os gustó? A ver, si alguno queréis acceder a ese curso de multifocales, eh, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Aquí tenéis mi email en pantalla. Si queréis acceder a ese curso de multifocales en el que se hablan de los diseños, de por qué es importante tomar las dominancias sensoriales, direccionales y cómo elegir el mejor diseño de lentes de contacto multifocales. Si alguno está interesado, que me lo mande al email y yo os doy acceso. No tengo ningún problema porque en realidad no sé cuándo vamos a repetir ese curso, que también creo que me lo habíais preguntado en algún momento. Vale, bueno, pues yo creo que ya no me he dejado nada. A disfrutar del día 8 de marzo. Bueno, sí, todos los días son 8 de marzo, eso es cierto. Vale, en realidad los PDFs, Pilar, no los compartimos, lo que tenéis es acceso a las grabaciones. Si alguno necesita alguna diapositiva en concreto,
Lo mismo que os acabo de decir de las sesiones de las multifocales, enviadme un email que yo no tengo ningún problema en enviároslo. ¿Cómo acceder a las preguntas de este webinar? Es el test. En este documento que os había puesto antes, ¿habéis visto que os he puesto el test? Bueno, pues ahí en ese test vais a poder contestar a las preguntas. Vale, me estáis dando las gracias al revés, de verdad, muchísimas gracias a vosotros por estar ahí día tras día, miércoles tras miércoles, tras miércoles. Es un placer enorme tener esta cantidad de asistentes y nada, como siempre os digo, muchísimas, muchísimas gracias, que paséis muy, muy buena tarde. Nos van quedando menos sesiones y os recuerdo, tenemos sesión de casos prácticos, ¿de acuerdo? Así que animaos y enviadme vuestras dudas y vuestros casos, aquellos que queráis compartir. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Que paséis muy buena tarde y hasta la próxima. Chao.